RCR, la red que comunica y une al Perú. Desde Puno queremos saludar al doctor Tirso Vargas Vargas, abogado y analista en temas políticos. Doctor Tirso Vargas, qué gusto saludarlo. Tengo usted muy buenos días, como siempre muy amable con RCR. Muy buenos días, José. Por su intermedio también saludos al señor Raúl Ceballos que nos acompaña. Y muy buenos días a todo el país y a la región de Puno. Bien, aquí quiero saludar a don Raúl Ceballos Alpaca, que es un reconocido analista político desde Huancayo, Junín. Qué gusto saludarlo, don Raúl. ¿Cómo está? Muy amable. ¿Cómo está, José? Muy buenos días y también un saludo para todos los televidentes a nivel de la red de comunicación. Bien, quiero comenzar planteando una pregunta abierta para ambos, primero al doctor Tirso Vargas, ¿no? ¿Hacia dónde estamos apuntando actualmente en el país, ¿no? Hace unos días ya se ha conocido la conformación de un gabinete ministerial con algunos recambios, ¿no?, que nuevamente lo encabeza Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Pero el último sábado el presidente puso, creo, la pelota en un terreno bastante complicado. Él ha dicho que, primero, le da un ultimátum al país, ¿no?, o al gobierno, al país, ¿no?, para una cruzada nacional para defender la democracia y su elección en las urnas en abril del año pasado. Golpea al Congreso de la República, ¿no? Le dice que es golpista, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando en estos momentos? Gracias. Miren, yo tengo una visión de aquí de la región sur de Puno, una visión, digamos, más descentralista, ¿no?, de las regiones del sur, en el sentido que para nosotros, digamos que con la última designación del gabinete, creo que estamos encaminándonos a una solución de la llamada crisis política, porque yo entiendo que digo llamada crisis política porque la crisis política la han inventado, sobre todo algunos miembros del Congreso de la República, y la crisis viene durando desde el día siguiente en que fue elegido el señor presidente Castillo, y a la fecha vemos que el país, aún con alguna incertidumbre respecto a los temas políticos, yo creo y tengo la esperanza que el país marcha para adelante. ¿Cuál es su impresión sobre este tema, señor Raúl Ceballos? Bueno, en realidad ya estamos empezando el segundo año de la gestión del señor Castillo, y obviamente es evidente que la crisis política se va a complicar mucho más debido a que, si hacemos un recordaris sobre este tema, el primer año ha sido pues caracterizado por un enfrentamiento del Congreso y el Ejecutivo, yo creo que por motivos y preocupaciones muy válidas que la población también recoge, en el sentido de que no se nota una capacidad de respuesta del gobierno, no solamente del presidente, sino de los propios ministerios, frente a las necesidades reales que tiene el país. Nosotros hemos observado con mucha preocupación, sobre todo acá en Huancayo, fue la primera crisis en respuesta a la inercia del gobierno, donde los agricultores y los transportistas, recordará usted que salieron a tomar las calles, pidiendo pues atención de parte del gobierno en el incremento que hasta ahora se sigue controlando, pero no sabemos hasta cuándo, del precio del combustible y también del tema de los abonos. Lo que ha hecho el gobierno es, en mi concepto, para un poco dorar la píldora, irse el presidente y sus ministros con estos famosos plenos descentralizados, ir a todas las regiones del país a prometer soluciones que hasta el día de hoy no se han dado, ¿no? Entonces probablemente en las próximas semanas vamos a volver a ver nuevamente a los agricultores, a los transportistas haciendo paros, reclamos, y ahora el añadido que le hace el presidente Castillo allá a decir que va a encabezar una cruzada contra el Congreso, poniendo de por medio la democracia, me parece que eso va a agravar mucho más en lugar de solucionar, y realmente para eso fue elegido el señor Castillo, no para que se defienda sobre su situación y errores, inclusive investigaciones en las que está involucrado a través de la Fiscalía de la Nación, sino para resolver los problemas. En este momento, en mi concepto, el país está en automático,
y básicamente eso se refleja en su discurso del 28 de julio, donde más de casi 2 horas, lo único que ha hecho el señor Castillo es leer lo que se hace lo que se hace en todos los ministerios, ¿no? O sea, hacer una descripción de las labores normales de cualquier ministerio. Él se ha referido con cifras, datos, pero no tenemos ninguna propuesta de un rumbo que el país debe tomar ante una situación económica tan grave que se va a ir complicando en los próximos meses, ¿no? Doctor Vargas, usted señalaba que con la nueva designación de integrantes del gabinete que encabeza Aníbal Torres se puede superar la actual crisis política, ¿no? Cuando uno empieza a mirar en el escenario, y le voy a citar las 2 últimas encuestas, una la del Instituto de Estudios Peruanos IEP ayer, publicada por el diario La República, y hoy por Datum International, ¿no?, donde da cuenta también de la desaprobación tanto del Congreso de la República y la alta desaprobación del Ejecutivo. Nos enfrentamos frente a un problema real, ¿no?, la crisis de confianza de la población, ¿no? ¿Cómo es que superamos esta situación, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que están permanentemente friccionados? Yo creo que este problema de la llamada crisis la ha generado el Congreso de la República desde un inicio, incluso antes de las elecciones, cuestionando el proceso electoral, y desde el momento en que no se aceptó la victoria en las urnas del señor Pedro Castillo, lo único que hemos tenido es un enfrentamiento de parte del Congreso de la República hacia el gabinete del presidente Castillo. Y yo recuerdo que en la historia que hemos tenido durante todas estas décadas de la vida republicana, siempre ha existido cuestionamientos, desde que si uno recuerda, vamos hasta el gabinete del señor Fujimori en adelante, siempre había un cuestionamiento hacia quienes conformaban el gabinete. Yo no creo que haya alguna diferencia en ese sentido. Y la crisis que se ha generado es respecto a la vacancia presidencial, tantas veces optaba con un mecanismo de sacar de la presidencia del señor Castillo, lo único que ha hecho, y eso lo percibo desde aquí de la región del sur, que lo que ha hecho es, por el contrario, hacer que la población de cada vez aquí, sobre todo en la región del sur, tenga un concepto diferente del Congreso como el culpable de esta crisis, y que el señor presidente de la República cuenta ahora con el respaldo de la población, sobre todo del sur, porque eso lo percibo en los medios de comunicación, en la manera como la población marcha, cuando se convoca a un paro. Es decir, que hay un cuestionamiento, sí, a que hay errores que se han cometido y que deben subsanarse, pero la población que percibe es que el culpable de toda esta crisis no es el presidente de la República, sino el Congreso de la República, que no ha ayudado ni estrechado lazos de comunicación con el Ejecutivo de sacar adelante. Para el Congreso de la República solo hay una agenda, y esa agenda es sacar al presidente Castillo. Entonces, mientras persiste esta agenda en el Congreso de la República, yo creo que lo único que va a generar, en este caso yo veo más próximo, en una crisis, si se desarrolla una crisis política, yo lo veo lo más próximo es que el cierre del Congreso antes que la vacancia presidencial. Interesante el análisis que usted plantea, porque en esa perspectiva usted considera que podría tener como desenlace el cierre del Congreso, y esto lo tendría que ejecutar naturalmente el presidente Pedro Castillo. Me gustaría conocer la opinión de el señor Raúl Ceballos desde Junín, por favor. Bueno, en realidad lo que es evidente es una crisis no solamente de falta de gobernabilidad, de respaldo de la población, ¿no?, sino uno revisa las encuestas. El gobierno del señor Castillo tiene más del 80% de la población y de los sectores productivos, empresariales, que rechazan su gobierno. Y no lo rechazan obviamente porque ellos son contrarios políticamente al gobierno, sino lo rechazan porque todos los sectores de la población, del aparato productivo, el aparato laboral, es decir, todos aquellos que generan día a día la construcción del Producto Bruto Interno del país, perciben y sienten que estamos camino a la deriva, ¿no? Para nadie es desconocido el incremento de los precios, el sector construcción, que genera muchos puestos de trabajo, se ha contraído, la minería tiene serios problemas, la caja fiscal
este año 2022 probablemente va a tener importante disminución en los ingresos que recauda por concepto de la minería, de las exportaciones. Se está inclusive, el nuevo ministro de Economía que ha asumido, el señor Burneo, ha manifestado que su prioridad va a ser los bonos. O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a estar ante un gobierno que va a utilizar los bonos como un tema de demagogia, utilizando recursos públicos para liderar esa cruzada por la democracia. Yo creo que es una actitud equivocada del Ejecutivo, profundizar y ponerle mayor énfasis al enfrentamiento en lugar de dedicarse a hacer lo que tiene que realizar, gobernar correctamente, manejar bien los problemas de cada sector, que son los ministerios que tienen que tomar medidas concretas para recuperar el equilibrio social, económico en el país. Y obviamente también puedo compartir con el colega entrevistado de que el Ejecutivo tiene gran responsabilidad en este tema, pero también el Congreso lamentablemente en alguna de sus acciones no está pues a la altura del encargo de la población. Es por eso que ambos comparten una gran responsabilidad de toda esta crisis política, y en ambos también considero que va a estar la solución dentro obviamente de los canales democráticos, pero eso no significa que haya que decirle al Ejecutivo que realmente está haciendo un mal manejo de esta crisis política y un mal manejo en el gobierno, en la labor que le encomendó el pueblo peruano de llevar pues a una estabilidad y a un desarrollo del país que realmente preocupa, porque no vemos medidas de ese tipo, ¿no? El otro elemento que domina el escenario político en estos momentos está ligado a los presuntos hechos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo, a su entorno, o a su entorno que en su momento lo acompañó, y también a un sector de su familia, ¿no? Mi pregunta siguiente es: ¿qué tanto va a afectar, ¿no?, el tema de corrupción a la gestión gubernamental hacia adelante del presidente Pedro Castillo, considerando que en estos momentos tiene 5 investigaciones, 5 carpetas en el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel en este caso del Ministerio Público y cómo podría reaccionar la población frente a estos presuntos hechos de corrupción? Doctor Vargas. Bueno, lo que todos conocemos, sobre todo a través de estos colaboradores y casos en los procesos de investigación, lo que tenemos que hay indicios respecto a que existiría probablemente, como denomina el Ministerio Público, una especie de organización criminal, y también tomando en cuenta algunas declaraciones que existiría o estaría involucrado la familia del presidente. Pero hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista procesal, penal, esto tiene para una investigación de años. Es probable, y yo creo que no me voy a equivocar como abogado en temas penales, que vamos a acabar la gestión del señor presidente Castillo y las investigaciones van a continuar. Y yo creo que después de su mandato quizás de alguna forma se tenga por lo menos completar alguna acusación. Fíjese usted qué está pasando con los anteriores presidentes, o también con la involucrada señora Keiko Fujimori. Además, son procesos penales que se van a extender, porque no va a existir, yo no entiendo, algún medio de prueba que sea evidente en el cual el señor Castillo esté recibiendo dinero, que esté siendo grabado, como ocurrió con los famosos videos de Montesinos, y hasta que la población no vea algo que lo comprometa, pero que hay indicios, se seguirá investigando. El Ministerio Público tiene que hacer su papel, tiene que investigar, pero no creo que la vacancia del presidente o la ausencia del presidente en el gobierno se deba a los casos penales. Esto va a proseguir y va a tener buen tiempo, porque los que están sometiéndose o a favorecerse de la colaboración eficaz, ya han visto ustedes que hace tiempo lo han hecho, y a la fecha no tenemos ningún audio, ninguna evidencia, ninguna declaración que comprometa directamente al presidente de la República. Con esto no estoy diciendo, ni estoy defendiéndolo en el sentido que no haya, o yo no pongo las manos al fuego por nadie, y si hay una investigación tiene que proseguir, tiene que seguir adelante, como corresponda, pero no creo, desde mi visión de abogado, que esto sea el motivo para que el presidente de la República deje el mando presidencial. Señor Ceballos Alpaca,
¿Cuál cree usted que pueda ser este efecto de todas estas denuncias que se están presentando, como lo anota el doctor Tirso Vargas, están en el terreno de la presunción y el Ministerio Público va a tener que hacer una corroboración, a pesar que 2 carpetas fiscales ya hablan de una red de criminalidad organizada? ¿Qué efecto puede tener el tema de corrupción en la ciudadanía y si esto puede tener un desenlace en alguna decisión? Bueno, la ciudadanía está preocupada, José, porque la más alta investidura del país está pues salpicada, por decirlo menos, por indicios, por acusaciones que obviamente se tienen que probar. Pero acá hay 2 cosas, ¿no? Esto hay que manejarlo, como dice el entrevistado, desde el punto de vista penal. Obviamente, dentro del derecho y el debido proceso, la Fiscalía de la Nación, que hay que felicitar también en un hecho sin precedentes, está investigando todos estos indicios de acusaciones de corrupción donde lo involucran al presidente, a su familia, y obviamente lo que él está haciendo, entre comillas, es colaborar, pero yo creo que colaborar no es guardar silencio, ¿no? Que también es su derecho, obviamente. Yo creo que si él, como dice, es inocente, debe pues facilitar todos los accesos, los medios probatorios para demostrar que él no tiene nada que ver con esa red de corrupción que se ha creado en su entorno, en los ministerios a los cuales él ha designado a sus titulares. Entonces, es una acusación bastante grave, pero obviamente no podemos adelantar juicios sobre este tema. Ya será la Fiscalía de la Nación, que tampoco lo puede en todo caso formalizar como acusado, porque él tiene prerrogativas de protección por la investidura para ser investigado después de que acabe su gestión. Pero sin embargo, la Fiscalía de la Nación sí puede evidenciar los indicios para poder en su momento tomar acciones contra los que resulten responsables. Pero lo que sí no se está tomando en cuenta, y eso es lo que va a pasar probablemente cuando se demuestre ya con hechos probatorios indubitables que hay corrupción y si estaría involucrado el señor Pedro Castillo como presidente de nuestro país, a quien le correspondería, también siguiendo los canales democráticos, es al Congreso de la República tomar pues la decisión de vacarlo por incapacidad moral, que ya es una figura que existe y se ha dado anteriormente. Entonces, esa probablemente va a ser la salida. Es un tema ya de decisión política que no le compete al Ministerio Público ni al Poder Judicial, sino resolver al Congreso de la República la declaratoria de la vacancia por incapacidad moral, siempre y cuando obviamente haya un debido proceso y se demuestre que hay pues todos esos elementos de corrupción. Ahí recién vendrá lo que muchos analistas, muchos políticos plantean, ¿no? Una transición a la alternancia de poder a través de un adelanto de elecciones en los cuales, en lo personal, estoy de acuerdo que sea tanto para elegir a un nuevo presidente y también a un nuevo Congreso, ¿no? Porque lamentablemente esta crisis es producto de ambos sectores, del Congreso y del Ejecutivo, que lamentablemente no están a la altura de los problemas que tiene el país y de las demandas que la población espera sean solucionadas, porque si no logramos solucionar en las próximas semanas, meses, con medidas concretas del gobierno y de los ministerios, estamos ante una crisis social inminente, una crisis económica y también, advierto, hasta una crisis social, porque lamentablemente lo que era antes Sendero Luminoso, las ideologías violentistas, estamos viendo con mucha preocupación de que a nivel del gobierno se han insertado elementos que son promotores de lo que es la nueva fachada de Sendero Luminoso, que es el Movadef. Eso todos lo sabemos. Entonces hay que estar advertidos y tener mucho cuidado en estar alentando, pues como ahora el presidente, va a ser una cruzada por la democracia, ¿no? Yo creo que eso es una medida totalmente desacertada, José. Una pregunta final, me queda 2 minutos, 1 minuto para cada uno de nuestros invitados. En primer lugar, el señor Raúl Ceballos, y también le planteo la misma interrogante finalmente al señor Tirso Vargas, ¿no? La tesis de que se vayan todos, ¿cree usted que puede prosperar en los próximos meses, señor Ceballos? Yo creo que sí, José, en la medida que, reitero, gran parte de este problema político que tenemos se debe a la incapacidad del mandatario y de sus ministros de resolver adecuadamente el encargo de gobernar el país y también
la manera como ellos ejercen su labor política, hay indicios de corrupción, no hay acciones concretas de respuesta a los problemas en la economía, en la generación de trabajo, en el manejo de los ingresos que el país está perdiendo en este momento por no aprovechar el tema de la minería, del incremento de los precios a nivel internacional. Hemos perdido, por ejemplo, cuando la minera Cuajone estuvo paralizada y el gobierno se demoró casi 1 mes y medio en resolver ese problema, se han perdido 8 millones de soles al día por cada día de paralización de esa minera. Entonces, imagínese usted, no aprovechamos las coyunturas de nuestros recursos que tenemos para poder sacarle beneficio a favor del país. Sin embargo, estamos en temas políticos generados por las conductas del presidente y sus ministros. Entonces, yo creo que sí hay condiciones para que más adelante la población va a tener que reaccionar, pero no como espera el señor Castillo, sino más bien va a reaccionar y van a salir a las calles a pedir que se vaya el presidente, que se vayan los congresistas, y probablemente eso suceda si es que no cambian sus actitudes y gobiernan de acuerdo a lo que la población espera, ¿no? Medidas concretas que resuelvan los problemas que todos sufrimos día a día en los niveles en los cuales nos desempeñamos, ¿no? Doctor Tirso Vargas, ¿el escenario que se vayan todos se puede plasmar en los próximos meses? ¿La población puede tener un rol preponderante? No, yo creo que no, por el contrario, yo creo que va a ser al contrario. El lema de estos meses que vienen va a ser "nos quedamos todos". Yo creo que eso va a ser porque el Congreso de la República sabe que no va a perder sus privilegios, salvo que lo demuestre ahora con vamos a pedir el voto, o se va a pedir el voto de confianza al señor Aníbal Torres y su gabinete. Vamos a ver cuál es el comportamiento del Congreso de la República. Todos saben que el primer ministro ha sido cuestionado por la oposición. El día mismo que él renunció, los congresistas, la oposición, dijo que era el mejor regalo de Fiestas Patrias que se le había dado al país. Y ahora que se somete a la confianza al señor Aníbal Torres, al Congreso de la República, y si ellos le dan la confianza, pese a todos los argumentos que tienen en contra de él, yo creo que hemos pasado a esa probabilidad que nos quedamos todos, salvo que el Congreso de la República sea consecuente, como dicen que tiene los votos necesarios. Entonces ahora veremos si le deniegan la confianza y queman esa famosa bala de plata. Entonces yo creo que eso va a poner más en el escenario la más probabilidad que ya existe un segundo voto de confianza y el cierre del Congreso en los alcances de lo que establece la Constitución Política del Estado. Porque hay que finalizar esto porque la visión como un presidente investigado como nunca lo ha hecho en la historia, con 5 procesos, una supuesta red criminal encabezada por el presidente y su familia, repito, como nunca se ha investigado ningún presidente. Las encuestas que ustedes las leen, donde el presidente tiene una baja, digamos, aprobación del Congreso de la República. Entonces, ¿qué hace el presidente de la República? ¿Por qué la población no sale a las calles? Eso lo entendemos. Por cosas menores la población no sale adelante. Entonces yo creo que a quien va a sacar al presidente no va a ser ni el Congreso de la República ni el Ministerio Público, sino las calles. Pero las calles ahora prácticamente lo ven como una víctima al señor Castillo, y yo creo que va a ser más el mecanismo, digamos, constitucional que se va a aplicar antes del hecho de que aquí se convoquen nuevas elecciones. Yo creo que la población está cansada de estos escenarios de cambio de presidente, de cambio de Congreso. Yo creo que la población está queriendo una estabilidad política, y eso nos va a llevar a cabo como consecuencia una estabilidad económica y social, y eso es lo que quiere la población. Interesante esta conversación, y le agradezco a nuestros dos invitados, al doctor Tirso Vargas desde Puno y al señor Raúl Ceballos Alpaca desde Junín, Huancayo. A ambos, muchas gracias por esta participación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amables, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.